Él va a suplir todo, hermanos, amén, ¿verdad? Porque yo siempre he creído que Dios es bueno, hermanos, amén, aleluya, y que Él, hasta el día de hoy, yo puedo dar testimonio de que Él nunca me ha dejado. Él nunca me ha dejado y sé que nunca me dejará. Mientras yo le obedezca, mientras yo haga su voluntad, Él no me va a dejar. En el momento que yo me aparte, que yo deje de hacer su voluntad, entonces sí, ahí sí puedo esperar, ¿verdad? Que no haya respaldo de Dios, pero mientras esté haciendo la voluntad de Dios, hermano, yo creo que Dios siempre va a respaldar su obra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, abramos la palabra de Dios, hermano, leemos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 37 al 42. Y la palabra dice así, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso un ciego puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo, dice, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor. Y por la bendición, Señor, que nos da, Señor, para estar en tu casa, Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, Padre, sea glorificando tu nombre, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Sea hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la necesidad que haya en nuestros corazones, Señor, aleluya. Sé tú, Señor, glorificando tu nombre, sé tú haciendo la obra, Padre, quitando de nosotros todo estorbo, toda distracción, todo aquello, Padre, que pueda oponerse a que nosotros podamos escuchar tu palabra, Padre. Así que mi Dios, toma el control, Señor, y glorifica tu nombre como lo has hecho, Padre, siempre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén, aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Vamos a hablar, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Sobre el tema mandamientos con una bendición. Mandamientos con una maldición, hermanos, amén, con una bendición para nuestra vida. A veces cuando se habla de mandamientos, hermanos, amén, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en los 10 mandamientos. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, en la Biblia, hermanos, principalmente en el Nuevo Testamento, hay muchas cosas, hermanos, amén, aleluya, que el Señor ordenó o mandó, hermanos, amén, aleluya, a sus discípulos. En los cuales, hermanos, amén, aleluya, hay una gran bendición, ¿verdad? Para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice. Porque eso es bien importante, hermanos, amén, aleluya. No es solamente el conocerlos, sino el tener la disposición, hermanos, amén, aleluya, para poder hacer, aleluya, lo que el Señor nos ha pedido que hagamos.
Porque a través de cada una de las cosas que el Señor demanda y pide, hermanos, amén, aleluya, hay una bendición. Hay una bendición, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Porque a través de la obediencia, hermano, es donde usted y yo vamos a ser bendecidos. Si usted y yo hacemos, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, amén, entonces usted y yo, aleluya, vamos a poder recibir lo que Dios ha dicho, hermano, que nos daría o que haría en cada uno de nosotros. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando del mandamiento más difícil. Y a la verdad, hermano, es que no es fácil ese mandamiento, aleluya, sobre todo, ¿verdad?, cuando alguien ha sido herido o ofendido o afectados por una injusticia, un agravio o un abuso físico, emocional, ¿verdad? El amar, ¿verdad? Y perdonar a aquellos, ¿verdad?, que de una u otra manera nos han causado daño. Pero sin embargo, ¿verdad? El Señor, hermanos, amén, aleluya, después de dar ese mandamiento de amar a nuestros enemigos, hermanos, amén, aleluya, ahora continúa, hermanos, amén, aquí hablándonos, hermanos, y diciéndonos, ¿verdad?, de la importancia de no juzgar y de no condenar, hermanos, amén, y ahora nos habla más claramente acerca de perdonar. ¿Verdad? De perdonar, hermanos, amén, porque son tres cosas, hermanos, amén, de que hoy en día, hermano, la iglesia batalla mucho en juzgar, en condenar y en no perdonar, porque somos bien juzgones, ¿ya? Somos bien juzgones, hermanos, amén, aleluya, y entonces, aleluya, es bien importante, aleluya, que nosotros sepamos, hermanos, amén, aleluya, de que usted y yo, aleluya, no podemos juzgar a los demás. Y de eso es lo que se va a tratar esto, hermano, de juzgar, condenar y perdonar. Y de dar. Y de dar tres cosas, hermanos, amén, aleluya, que el Señor, aleluya, ha ordenado, aleluya, para cada uno de sus hijos. ¿Verdad? Y usted y yo sabemos, hermanos, amén, aleluya, de que el Señor nos ha dicho, hermanos, amén, aleluya, por medio de su palabra, hermano, que su yugo es fácil y ligera su carga. O sea que Él, hermanos, amén, aleluya, no nos va a cargar a usted, a mí, hermano, con algo que usted y yo no podamos hacer. Él sabe, hermanos, amén, aleluya, que en nosotros, aleluya, si usted y yo estamos en Él, si usted y yo lo conocemos a Él, si usted y yo somos sus discípulos de Él, si usted y yo somos sus seguidores y le amamos a Él, hermanos, amén, aleluya, entonces para nosotros, hermanos, amén, aleluya, no será difícil el poder hacer lo que Dios pide. ¿Verdad? Aunque humanamente usted dirá, no, hermano, pero es que es difícil, sí. En nuestra carne, sí. Con nuestra mentalidad, hermano, o como humanos, sí. Pero si nosotros dejamos, hermanos, amén, ¿verdad? Que Dios obre en nosotros. Si nosotros dejamos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, trabaje en nuestra vida, hermanos, amén. Entonces usted y yo va a ser fácil de poder hacer las cosas. El problema está, ¿verdad? Que cuando nosotros no dejamos que el Consolador, hermano, o el Espíritu Santo, o nuestro ayudador, nos ayude a hacer las cosas, usted y yo no vamos a poder. Pero es importante, aleluya, dejar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya. Porque todos estos mandamientos, si usted y yo los practicamos, serán, aleluya, van a ser de gran bendición para usted y para mí, hermanos, amén. Y van a traer una satisfacción grande en nuestra vida. Por eso, hermanos, amén, aleluya, usted y yo debemos de estar, hermanos, siempre conscientes que la manera de cómo Jesús nos presenta, hermano, o nos demanda ciertas cosas hacer para nuestra vida, hermanos, amén, aleluya, es para que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, podamos ser como Él. Podamos practicar, hermanos, amén, aleluya, o sea, seguir su ejemplo. Como Él nos dice, hermanos, amén, aleluya, que seamos imitadores de Él. Que lo imitemos a Él, que sigamos su ejemplo, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, hermanos, amén, aleluya, entonces dice, seremos verdaderamente sus discípulos. Por eso es bien importante, hermanos, amén, aleluya. Fíjese, porque si Jesús nos dice, hermano, no hacer algo, es porque te presenta lo que sí debemos de hacer, porque eso va a ser una mayor bendición. Todo lo que Dios, hermano, nos prohíbe hacer, hermano, es para nuestro propio bien.
Es para nuestro propio beneficio, hermanos, amén, aleluya. Y así también como hay cosas que nos prohíbe para nuestro propio beneficio, hay cosas que también nos manda a hacer que también van a ser beneficiosos para nuestra vida. ¿Verdad? Porque todo, hermanos, amén, lo que Dios quiere, hermanos, amén, aleluya, que nosotros, hermanos, estemos dispuestos, hermanos, amén, aleluya, a obedecer a Dios, hermano, o a Jesús, o al Señor, hermano, en todas las cosas que Él nos mande, hermanos, amén, para que así usted y yo podamos disfrutar, hermano, aleluya, de esa vida plena o de esa libertad, hermano, que Dios quiere que usted y yo tengamos. Porque de lo contrario, hermano, si usted y yo no estamos dispuestos, aleluya, ¿verdad? A hacer lo que Dios pide y lo que Dios nos demanda, hermanos, también los que vamos a batallar y sufrir somos nosotros. ¿Ya? Vamos a estar, hermanos, siempre, aleluya, en situaciones que no nos van a poder dejar o tener esa libertad, hermano, que deberíamos de tener en Cristo. Esa paz, hermanos, amén, aleluya, esa tranquilidad, esa seguridad, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que no nos deja, hermanos, disfrutar de la verdadera bendición que, hermanos, amén, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, amén, aleluya, cuando el Señor nos dice, aleluya, no juzguéis y no seréis juzgados. Dice, no juzgues. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Nosotros sabemos, hermanos, amén, aleluya, que este es un versículo, hermanos, amén, que muchos conocemos y aún los que no conocen a Dios. Porque la gente nos dice, ¿por qué me juzgas a mí? Tú no eres quien para juzgarme. ¿Verdad? La gente sabe, hermanos, amén, aleluya, porque es un versículo muy conocido, hermanos, amén, aleluya. Quizás este versículo saben, dice que tú no eres quien para juzgarme, pero no saben lo que dice Juan 3:16. ¿Ya? O sea, hermanos, amén, aleluya, pero sí saben acerca de no juzgar. Por ejemplo, cada vez que en la iglesia hace un comentario acerca de alguna práctica pecaminosa, alguien nos va a decir, ¿para qué juzgas? No juzguen eso. Sin embargo, hermanos, amén, aleluya, es ahora cuando usted y yo debemos de prepararnos porque el juzgar ciertas prácticas pudiera ser motivo para ser demandados por ir en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, si nosotros juzgamos mal lo que es el homosexualismo o el lesbianismo, hermano, es malo. Pueden haber demandas, hermanos, amén, aleluya, en contra de aquellos que hacen un comentario acerca de esto. O sea que ahora ya no se puede, pero fíjense, hermanos, amén, y todo esto crea una gran confusión. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que Jesús lo está diciendo. El planeamiento de Jesús, hermano, para discernir entre el bien y el mal, determinar a menudo lo que es ético requiere de un juicio agudo o analizar cada situación. O sea que lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, amén, al no juzgar, es, hermanos, amén, aleluya, es que nosotros no podemos, hermanos, aleluya, sin analizar las cosas, juzgar las cosas. Porque a veces nosotros juzgamos a la ligera. A veces, hermanos, nos dejamos llevar, hermanos, amén, aleluya, por lo primero que vemos o por lo primero que nos enteramos o por lo primero que se nos dice, hermanos, amén, aleluya, sin analizar. Por eso cuando el Señor habla, dice que no juzguemos, está diciendo que nosotros, aleluya, antes de emitir un veredicto o antes de decir o opinar acerca de lo que se está oyendo, hermanos, amén, o viendo, tiene que analizarlo. Se tiene que analizar, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Analizar cada situación para llegar a la conclusión, aleluya, sobre lo que es correcto o incorrecto. O sea, hermanos, amén, que no actuar a la ligera, no actuar precipitadamente, hermanos, amén, aleluya, porque a veces, hermanos, dejamos llevar por ciertas cosas que escuchamos, aleluya, sin investigar primero si es cierto o no. Lo primero que hacemos es juzgar a la ligera. Y es lo que el Señor no quiere, hermanos. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque es importante, hermanos, amén, aleluya, que Jesús no prohibió nuestro pensamiento al evaluar, hermanos, amén, sobre las cosas, pero no juzgues a la ligera. O sea, no opines antes, aleluya, sin poder saber si es cierto o si es verídico o si realmente está sucediendo lo que estás oyendo, lo que se está viendo.
Porque a veces, hermanos, amén, ¿verdad? Luego, nomás enteramos ahí, ya luego, no, es que ya anda aquí, anda allá, hermanos, amén, sin saber por qué. Luego, hermanos, amén, aleluya, por cualquier error cometido, luego ahí empezamos a juzgar a las personas. A juzgarlas, hermano, ¿verdad? Y hablar mal de ellas, al verlas mal. Sin realmente, hermanos, amén, aleluya, conocer. Ahora, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Eso no significa que hay ocasiones cuando debemos de exhortar a nuestros hermanos, especialmente, aleluya, cuando hay casos donde se quebrante la ley moral de Dios o donde la gente verdaderamente, aleluya, esté cometiendo algo indebido, ¿verdad? Donde realmente, aleluya, es importante, aleluya, que se llame la atención, pero no, hermanos, amén, aleluya, dar un juicio premeditado, o sea, anticipado, sin haber escudriñado o analizado las cosas, hermano, o estudiado lo que tú estás siguiendo. O sea, hermano, que la iglesia, hermanos, amén, aleluya, o nosotros como creyentes, aleluya, debemos de tener cuidado, aleluya, en la forma como miramos las cosas. ¿verdad? Y no juzgar, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermano, que Jesús se nos está diciendo, hermanos, amén, aleluya, en esto, aleluya, dice, no juzguéis, no malinterpretemos, dice, Jesús no está hablando, dice, está hablando de tener un espíritu juzgador, criticón y censurador, ¿verdad? Porque cuando juzgamos, lo primero que hacemos es criticar, o murmurar, hermano, o censurar a las personas. Cuando no tenemos, hermano, cuando no sabemos realmente, aleluya, el por qué, la razón o las por qué o cómo sucedieron las cosas. Sino que luego empezamos a juzgar, a ver mal a las personas y a criticar por lo que hicieron. ¿Ah? A criticar, hermanos, amén, aleluya. Ahora fíjese, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué el Señor enseñaba esto, hermanos? Amén, aleluya. Porque mire, los fariseos tenían esa costumbre, hermanos, amén, aleluya. Ellos por naturaleza, aleluya, eran legalistas y actuaban como jueces en prácticas, hermanos, no relevantes. O sea que ellos, hermanos, condenaban a la gente, juzgaban a la gente por todo. Sin verdaderamente, hermanos, amén, aleluya, investigar, hermanos, amén, aleluya. Y la iglesia también puede caer, aleluya, en ese espíritu legalista de reglas y regulaciones. Oh, hermano, aleluya, que todo lo juzgamos. Oye, es que porque mira, porque él se viste así, que porque él se viste allá, que porque no pone acá, juzgando. Que porque hace esto, que porque hace el otro. Oh, hermano, todo lo juzgamos. Oiga, hermanos, amén, ale, no, es que aquí todo lo hacen, dice, y no, dice, y eso está mal, está incorrecto. Bueno, hermano, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Ah? ¿Quiénes somos, hermanos, nosotros para juzgar a las personas, hermanos? Amén, aleluya, ¿verdad? Sí, ¿o acaso somos usted y yo mejores que Dios? La Biblia dice, hermanos, amén, aleluya. Fíjense que la Biblia nos dice que usted y yo no debemos de juzgarnos. ¿Por qué, hermano? Porque al juzgarnos unos a otros podemos servir de tropiezo. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Vaya a Romanos capítulo 14, hermanos, amén, aleluya. 14. Versículo 13. Fíjense, hermanos, amén, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, amén, aleluya? Que no los juzguemos más unos a otros, dice. Así dice que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, dice, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Oiga, hermano, entonces imagínense, hermano, cuando yo ando de juzgón, de criticón, hermano, porque el que juzga critica. ¿Ah? El que es juzgón es criticón. ¿Por qué, hermano? Porque va a estar hablando mal de los demás.
Entonces aquí dice, hermanos, amén, aleluya, que si nosotros, hermanos, dice la Biblia que ya no nos juzguemos más, hermanos, los unos a los otros, dice, sino que decidamos ya no poner más tropiezo, dice. O sea que si yo juzgo y critico, hermanos, amén, a mis hermanos, le estoy poniendo tropiezo, les estoy estorbando. Imagínense, hermano. Fíjese, la otra versión dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída, dice a otro creyente. ¿Por qué, hermanos? Amén, porque mire, porque el juzgón critica, y critica con el hermano, y entonces le pone, cae él y le pone tropiezo con el que está criticando. Entonces ya no es uno, sino que ya son dos. ¿Por qué? Porque al que se le pasa la noticia, o al que se le critica o se le dice las cosas, hermanos, amén, aleluya, sin saber por qué, hermanos, amén, solamente porque se le ocurrió juzgar y decir, no estoy de acuerdo en esto, no me gusta esto, no me gusta aquello, le comparte al otro y ya viene el otro y se lo comparte al otro, pero ya cada vez se va empeorando más la cosa. Y dice, y eso es poner tropiezo, dice la Biblia. Es poner tropiezo, hermanos, amén, aleluya. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Hay iglesias, hermanos, con tantas provisiones que hasta el mismo Señor Jesucristo le porfiría entrar ahí. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque hay, hermanos, amén, aleluya, se le juzga, hay iglesias, hermanos, donde lo primero que hacen al ver entrar a la gente es mirarla desde la cabeza hasta los pies. A ver cómo viene vestida. A ver cómo viene, hermano. Oye, hermano, y si lo ven entrar ahí medio arrugadito, dice, no, mira cómo viene el hermano, bien arrugado. Oiga, hermano, se critica todo, hermano, se juzga todo. Hay quienes, hermanos, amén, aleluya, que están en las iglesias como jueces, nomás mirando para ver, a ver cómo vienen o qué hacen y qué no hacen, para juzgar y para criticar. O sea, hermanos, amén, aleluya, que ese es el ministerio que tiene. Porque ya ese ministerio ya está en la iglesia, de juzgar y de criticar. Donde todo se critica y todo se juzga. Y aquí el Señor nos dice, hermano, aleluya, dice, no juzguéis. No juzguéis, aleluya. ¿Por qué? Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Por eso, fíjese, hermano, mire, vaya a 1 Corintios capítulo 4. Nos dice la Biblia, hermano, 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y se manifestará las intenciones de los corazones y cada uno, dice, recibirá su alabanza de Dios. O sea, hermanos, amén, aleluya. Dice, no juzgues nada, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Amén, aleluya, para hablar o criticar mal de los hermanos, amén, aleluya, por lo que hacen o no hagan, hermanos, amén, aleluya. Nosotros somos quienes, aleluya. Va a llegar un día, dice la Biblia, hermanos, amén, aleluya, que el Señor, aleluya, será, aleluya, el que nos juzgará a cada uno y cada uno va a recibir, dice, su recompensa. ¿verdad? Ahora también, mire, hermano, en Santiago capítulo 4, versículo 12. 4:12, Santiago. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? Dice, para que juzgues a otro. ¿Quiénes
¿Quiénes somos nosotros, hermano? Para juzgar a otros. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya, qué peligro, hermanos, amén, aleluya. Por eso cuando el Señor nos advierte y nos dice, hey, tengan cuidado, no juzguen, porque seréis juzgados. O sea, hermanos, amén, aleluya. Por eso cuando Jesús, hermano, nos está hablando de no ser tan rápidos en el juicio, que no juzguemos, hermano, apresuradamente, hermanos, amén, aleluya, sino que seamos, hermanos, amén, aleluya, sabios, sino que seamos prudentes, aleluya, antes de emitir un juicio, antes de juzgar o de abrir nuestra boca, hermanos, amén, aleluya, para hablar algo de alguien o para decir o para comentar algo de alguien, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, aleluya, cuando nos habla acerca de esto, nos está hablando, aleluya, de la regla de oro, de hacer con los demás lo que nos gustaría que los demás hicieran por nosotros. Porque te gustaría a ti que te juzgaran, hermano. ¿Ah? A nadie le gusta que lo juzgue, pero si es bueno para juzgar. Entonces dice, hermanos, amén, aleluya. O sea que lo que el Señor nos dice, hermano, o lo que el Señor nos está pidiendo, hermano, es de que antes de proceder a murmurar contra otros, debemos de considerarnos a nosotros mismos, porque al juzgar a otros por su condición, hermano, nosotros podemos estar haciendo lo mismo. ¿Ah? Nosotros podemos estar haciendo lo mismo de lo que los estamos juzgando. Podemos estar en la misma condición que ellos. Entonces imagínense, hermano. Por eso es importante, hermanos, amén, aleluya, cuando el Señor fue tan claro, hermano, a decirle que nos soportáramos unos a otros, hermano. Que nos soportáramos, hermanos, amén, aleluya, porque así como Cristo nos ha soportado a nosotros. Así como Él, hermano, nos ha soportado a nosotros, usted y yo debemos de soportarnos unos a otros. Y no juzgarnos, hermano. No juzgarnos unos a otros. Continúa, hermanos, amén, aleluya, diciendo el no condenar para no ser condenados. Dice, no condenéis y no seréis condenados. Este mandamiento, hermano, y el anterior son distintos. ¿En qué se diferencia el condenar a juzgar? Juzgar es criticar y encontrar faltas. Condenar es, hermano, es dictar un castigo o una sentencia contra alguien. ¿No? Es el, hermanos, amén, aleluya. Es un llamado a no juzgar los errores y a no condenar las acciones precipitadamente, sino actuar, dice, con justicia. Actuar con justicia, hermanos, amén, aleluya. Así como Dios, hermano, actúa con nosotros. Con frecuencia, aleluya, nosotros, hermanos, amén, aleluya, actuamos mal en nuestros corazones. Cuando condenamos tan rápido las faltas de los demás. De acuerdo con Romanos 12:1, hermano, cuando condenamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos. David es un buen ejemplo de esto, hermano. Él cometió 2 gravísimos pecados, adulterio y homicidio. Y cuando fue confrontado, hermanos, amén, aleluya, por Samuel, que Samuel, hermano, llega, aleluya, y le narra una parábola o una anécdota, hermano, acerca de un hombre, aleluya, que hizo algo indebido, hermanos, amén, aleluya, y le narra la historia de un hombre, aleluya, que tenía una corderita, aleluya, pero que alguien, aleluya, o su amigo se la quitó, se la robó para ofrecérsela a un amigo, hermanos, amén, aleluya. Y dice, hermanos, amén, aleluya, que cuando David oyó esto, hermanos, amén, aleluya, dijo, no, ese hombre merece ser condenado. Ese hombre merece castigo, merece juicio, aleluya. ¿Por qué? Porque hizo eso. Pero cuando Samuel, hermanos, amén, aleluya, cuando Samuel le dice, aleluya, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú, porque tú tenías todo, aleluya, a ti nada te faltaba, aleluya, pero sin embargo, veniste y le quitaste, aleluya, la mujer a Urías Eteo y después lo mataste, le dice.
Querías que se matara aquel, querías que hiciera juicio con aquel que se había robado una corderita, pero tú hiciste peor porque adulteraste y le quitaste la vida a una persona. Tú eres peor que él. Natán, ¿verdad? El profeta. No, Samuel, ¿no? ¿Fue Natán? Oh, Natán. Bueno, es que allá por ahí andamos. Bueno, fíjense, Natán lo confrontó, hermano. Y le dijo, aleluya, mira, esto fue. Qué bueno que conoce la Biblia, hermano. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Qué fácil, hermanos, amén, aleluya. ¿Verdad? Qué mal se ven nuestros pecados en otras personas, hermano. Porque a veces nosotros siempre miramos los errores de los demás, pero no miramos los nuestros. Ay, hermano, somos buenos para condenar y juzgar a los demás. Pero no miramos, aleluya, los errores, hermano, en los que nosotros estamos. Porque qué fácil es condenar a otros cuando estamos haciendo lo mismo. O quizás peor que lo que ellos están haciendo. Imagínense, hermano. Por eso, hermanos, amén, fíjese, hermano, que la bendición que tenemos nosotros de no ser condenados, porque ¿qué es lo que nos dice la Biblia, hermano? La Biblia nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no nos condenó, hermanos, amén, aleluya, a nosotros, aleluya, que le habíamos fallado, que le habíamos ofendido de una manera tan grande, hermano, pero sin embargo, aleluya, dice, Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero nosotros, hermanos, a veces, hermanos, amén, queremos ser más que Dios. Si por nosotros fuera, hermanos, amén, aleluya, ¿a cuántos no hubiéramos enviado ya al infierno? No, hermano. Imagínate, hermano, la Biblia nos narra una historia, aleluya, de una mujer, aleluya, que dice la Biblia, aleluya, que fue hallada en pleno adulterio, hermanos, amén, aleluya, y que la llevaron delante de Jesús, hermanos, amén, aleluya, y ahí estaba toda la gente, aleluya, acusándola y la querían apedrear, hermanos, amén, aleluya, pero viene el Señor, aleluya, y se les para ahí y les dice, ok, dice, quieren juzgarla, quieren condenarla, dice, ok, dice, el que se sienta limpio de culpa, dice que él tire la primera piedra. A ver, dice, a ver, quien esté limpio, dice, que aviente la primera. Imagínense todos ya listos ahí con la piedra, en las manos ya, dispuestos, hermano, a tirarla. Pero cuando el Señor les dice, aleluya, a ver, si alguno de ustedes, dice, se siente libre de culpa, a ver, tire la primera. Oiga, hermanos, amén, aleluya. Oiga, ninguno, dice, todos empezaron uno por uno, dice, desde el más viejo hasta el más chiquito. Todos empezaron ahí, bueno, sí. ¿Por qué? Porque su conciencia les empezó a redarguir. Su conciencia les empezó a recordarles, ¿verdad?, las cosas malas que habían sido. O que habían hecho, hermano, en su vida, hermanos, amén, aleluya. Y entonces, aleluya, cuando Jesús se queda a solos con la mujer, hermano, el Señor le pregunta, aleluya, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer levanta sus ojos y dice, no hay nadie, ninguno, Señor. Viene el Señor, aleluya, le dice, ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oiga, hermano, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Jesús, que era el único que podía juzgarla, que podía condenarla, hermanos, amén, aleluya. Viene y le dice, no, le dice, ¿sabes qué? Vete. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno, le dice, aunque podría hacerlo. Porque yo sí estoy limpio, porque yo sí soy santo, porque yo sí soy puro. Yo sí te podría condenar, pero mira, ni yo, dice, ni yo te condeno. Ahora imagínense, hermano, a veces nosotros nos, hermano, yo que hasta, híjole, por nosotros, aleluya. ¿Qué no haríamos, hermano? ¿Qué no haríamos nosotros? Ni yo te condeno, dice, solamente le dice, vete, pero no peques más.
O sea, hermanos, amén, aleluya. Todos aquellos hombres, del menor hasta el mayor, salieron avergonzados por sus conciencias culpables. Porque nada llega a ser más ruin en un corazón que tener una actitud condenatoria hacia la otra persona. Porque ya nomás porque medio, estoy ahí medio bien, ya creo, ya miro a aquel, ya le digo, tú vas para el infierno. Ay, aleluya. Ya nos creemos, hermano, pavitos reales, ya hasta caminamos así, con el pecho bien levantado. Aún, hermano, fíjese, hermano, aún cuando venimos a la iglesia, cuando venimos más que los demás, aleluya, a veces miramos, aleluya, por debajo de aquellos que casi no vienen. Hasta eso, hermano. Ese hermano ni viene tarde. Los juzgamos, los condenamos, hermano. Imagínense la actitud, hermano, y por eso el Señor dice, no condenen y no seréis condenados. O sea, hermanos, amén, aleluya. Si Jesús no nos condena, hermanos, amén, aleluya, nosotros tampoco deberíamos de condenar a otras personas con una actitud crítica, buscando faltas y estableciendo juicios, hermanos, amén, antes de tiempo. Oiga, hermanos, si Jesús ha tenido su misericordia sobre nosotros, aleluya, ¿quiénes somos nosotros? Imagínense, hermano, si Jesús, hermano, aleluya, con todo el poder, con toda la autoridad, hermano, con toda la soberanía y con todo derecho de juzgarnos y condenarnos, hermano, a una eternidad en el infierno, aleluya, decidió absolvernos. Decidió perdonarnos, hermanos, amén, aleluya. Decidió no condenarnos, hermanos, amén, aleluya. Entonces nosotros como creyentes, aleluya, si nosotros somos seguidores de Cristo, la primera actitud que debería haber en nuestro corazón, aleluya, es, hermanos, amén, aleluya, de que si Dios, hermano, nos perdonó a nosotros, si Dios no nos condenó, ¿por qué nosotros, aleluya, tenemos que condenar a los demás? Sino que debemos de tener esa misma actitud, hermanos, amén, aleluya, hacia los demás, de no condenarlos, de no juzgarlos. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, dice, y seréis perdonados. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. O sea que el mandamiento, hermano, aleluya, de Dios es no juzgar, no condenar y de perdonar. ¿Por qué, hermano? Porque mire, Jesús conocía nuestra naturaleza. Sabía que éramos pecadores. Y el pecado más fuerte que Dios quería hacer era de erradicar ese orgullo. Cuando Cristo, hermano, nos alcanza, aleluya, a perdonar nuestros pecados, pero el orgullo todavía queda en nuestros corazones. Y aunque luchamos por ser humildes, hermano, ese feo pecado aflora el mundo, hermanos, amén, al no querer perdonar. Ahora fíjese, hermanos, amén, fíjese algo bien interesante, aleluya, que el Señor Jesucristo, hermano, que la palabra que usa para perdonar, usada por él, hermano, es de soltar o liberar. Es como decir ya suelta eso. Ya déjalo ir. Si te pasó, está bien, te pasó, pero no puedes cargar con eso. Te sucedió, dice, sí, pero ya suéltalo. Libérate. Sé libre, aleluya, por ti mismo, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. O sea que el perdonar es girar la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero salga libre. ¿Para qué seguirlo, mantenerlo encerrado, hermano?
¿Para qué seguir teniendo eso en el corazón? Aleluya. No, hay que soltarlo, dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús quería decir. Dice ya suelta eso que te está agobiando, eso que te está matando, eso que no te deja ser libre. Suéltalo. ¿Para qué sigues cargándolo? ¿Para que te siga oprimiendo? ¿Para que te siga destruyendo por dentro? Porque eso, hermano, es como un cáncer que carcome por dentro, que no te deja disfrutar de la libertad que Dios te ha dado. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. En ese momento, aleluya, en que usted se imagina quién es el prisionero, el rostro de esa persona y su nombre viene a su mente y entonces comienza a agitarse en su ser interno, ya sabe, algo comienza a hervir por dentro mientras se le pide que perdones, dejes libre al prisionero, hermanos, amén, o sea, dice, tienes que soltarlo ya, no lo puedes seguir teniendo ahí, no puedes permitir que eso te siga torturando, que te siga dañando tu interior, suéltalo. Eso es lo que el Señor nos dice, hermano, porque al perdonar eso es lo que el Señor está pidiendo. Suéltalo. O sea, imagínense, hermano, cuánto daño usted y yo no le hicimos a Dios. Si Dios todavía estuviera cargando con todo el pecado que nosotros cometimos, con todas las ofensas, hermano, imagínense. Diría, no, hombre, esto se merece irse al infierno todos. Pero él dice, mire, que se olvidó, que agarró todo eso, dijo, bueno, todo esto hiciste, está bien, mira, lo agarro, lo aviento y lo echo al fondo del mar. Y ya no me acuerdo de eso. Porque imagínense si Dios se viviera acordando, hermano. Y que siempre nos estuviera diciendo, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de aquí, de allá y aquí, aquí? Ay, Señor, imagínense. ¿Qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de nosotros? Pero sin embargo, dice que Él se olvidó. O sea, hermanos, amén, aleluya. Sabemos, como les decía, que no es fácil perdonar, hermano, pero tampoco es imposible. Humanamente es imposible. Pero con Dios, hermano, todo es posible. Porque en Él nada es imposible, hermanos, amén, aleluya. Por eso, hermanos, amén, como les decía, ¿verdad? Jesús, hermanos, amén, aleluya, es el más grande ejemplo que usted y yo tenemos, hermano, quien sufriendo y oyendo las burlas de sus huequetores, decía desde allá en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, Él, hermanos, amén, aleluya, que sufrió tanto, aleluya, por amor a nosotros, aleluya, aún estando, aleluya, y viendo lo que le habían hecho, por lo que todavía que tenía que pasar, hermano, dice, perdónanos. Perdónalos, hermano. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Qué amor, qué bondad, hermano. Entonces, fíjese, hermano, el mandamiento de Dios es perdonar para ser perdonado. ¿No? Perdonar para ser ordenado. Ahora fíjese, hermano, mire, con eso Jesús, hermano, está enfatizando que el perdón es un proceso de dos direcciones. Por un lado, debemos de perdonar a los demás sus ofensas y faltas hacia nosotros. Y al hacerlo, dice, nosotros somos beneficiados también con el perdón. No solamente aquel al que se lo da, sino tú también. Tú también, hermano. ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque con frecuencia se nos olvida la parte de la oración de Jesús, del Padre nuestro, dice, donde dice que si nosotros somos perdonados, a los que dice, perdónanos como nosotros perdonamos. A veces repetimos el Padre nuestro, hermanos, amén. O decimos, aleluya, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando no lo hemos hecho. Aunque lo decimos, como dices, del diente para afuera. Pero no hemos perdonado, hermanos, amén, realmente a los demás. ¿Ya? Entonces, no, hermano, aquí la orden de Dios, hermanos, amén, aleluya, es perdonar. Es algo, hermanos, amén, aleluya. Porque en toda la Biblia, hermanos, sabemos que pareciera que el Señor nos dice, hermano, que el perdón de Dios está sujeto al perdón que yo tenga hacia los demás. O sea que si yo perdono a los demás, yo puedo recibir el perdón. Pero si yo no. Y ahí está, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? El ejemplo de la parábola de los dos deudores. ¿Verdad?
De aquel, hermanos, amén, aleluya, que debía, hermanos, amén, como 10,000 talentos. Y uno que debía 100, hermano. ¿Ah? Aquel, aleluya, que le fue perdonada la gran deuda, dice la palabra de Dios, hermanos, amén, aleluya, que su amo le perdonó la deuda, aleluya, pero este fue con su consiervo que le debía menos, una mínima parte de lo que él debía, hermanos, amén, aleluya, y como no le pagó, dice la Biblia, que lo agarraba del cuello y le decía, págame lo que me debes. Y lo metió a la cárcel para que pagara hasta el último centavo. ¿Y qué vino? ¿Qué es lo que hizo? Su amo, hermanos, amén, aleluya, al ver cómo había actuado, viene y lo llama y le dice, óyeme, no te perdoné yo esa deuda tan grande que tenías tú conmigo. Le dice, ¿cómo pues tú no perdonaste a aquel que te debía nada? ¿Y qué hizo, hermanos, amén, su Señor? Dice que lo envió a que lo encerraran hasta que pagara el último centavo. Entonces imagínate, hermanos, amén, aleluya. Si nosotros no perdonamos, hermanos, amén, nuestras ofensas a aquellos que nos han ofendido, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Amén. Es que mire, hermano, así que si nosotros no entendemos, aleluya, yo no sé qué es lo que va a pasar con nosotros. Si no logramos entender, aleluya, lo que Dios quiere, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque aún, fíjese, hermanos, amén, la palabra nos dice, hermano, que si yo vengo aquí al altar y presento mi ofrenda, aleluya, pero me acuerdo, aleluya, que mi hermano, que estoy enojado con mi hermano, o estoy peleado con mi hermano, o no he perdonado a mi hermano, no he perdonado a mi esposo, no he perdonado a mi esposa, no he perdonado a mis hijos, si no lo he perdonado, dice, si vengo aquí, aunque aquí me la pase llorando todo el día y toda la noche, aunque me la pase ayunando, si yo no he perdonado, de nada me sirve. Aguanté hambre nada más. Y esa oración no pasó el techo. Porque no ha habido el perdón, hermano. Porque no se ha perdonado. Dice, ve, deja tu ofrenda ahí y regrésate, ponte a cuentas, perdona y luego ven, dice. O sea, hermanos, amén, aleluya. Es algo tremendo. Que si nosotros, hermanos, amén, aleluya. O sea que si nosotros no perdonamos, como dice su palabra, a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco nos perdonaría a nosotros. O sea, hermano, que la respuesta a nuestras oraciones están sujetas al perdón que ofrezco a otros. O sea que si yo, hermanos, amén, no perdono, mis oraciones no son escuchadas. Amén. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Fíjense, hermano, hay muchas bendiciones que naman de la acción de perdonar. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, hermano. Ahora fíjense, hermanos, amén, ¿verdad? El perdonar no significa alcahuetear. Que como me van a perdonar, que como ya le voy a seguir alcahueteando, que siga haciendo lo que quiera, no. Se le perdona, pero también, hermanos, amén, ¿verdad? Se le disciplina y se le corrige. Y se le llama la atención. No necesita que como ya lo perdoné y como todo eso, ya voy a dejar que siga haciendo lo mismo. No. Hay que perdonar, hermano. Pero también, aleluya, no podemos permitir, ¿verdad?, que se siga haciendo lo mismo. Perdonamos. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? 70 veces. Pero si ya no quiere entender, hermano, va a haber un momento en el que Dios dice, bueno, si tú no quieres entender, pues, ¿verdad?, ahí va a venir el juicio, hermano. El juicio de Dios. ¿Por qué? Porque se nos habla, se nos dice, pero si no entendemos también, hermano. Es como Dios, hermano, nos ama y nos perdona, ¿verdad? Cada vez que usted y yo venimos, aleluya, pero llega un momento en el que también, hermano, si usted y yo no agarramos la onda, también Dios dice, bueno, te voy a dejar hasta que. Y de ahí es donde van a venir las consecuencias. Entonces, es bien importante, hermanos, amén. Fíjese, hay muchas bendiciones que naman con la acción de perdonar y la primera de ellas es la paz. Tienes paz.
Fíjese, hermano, ¿por qué el Señor, hermanos, amén, nos llama, hermanos, amén, aleluya, a seguir la paz con todos? Dice, ¿por qué, hermano? Porque si hay paz en el corazón, hay santidad. Porque lo primero que el Señor nos llama es a seguir la paz para con todos. Entonces, ¿cómo puedo tener yo paz si estoy odiando, si no he perdonado, hermano, si estoy aborreciendo, si estoy juzgando, hermano, si estoy condenando? ¿Cómo puedo tener yo paz? No puedo. Pero cuando yo dejo de juzgar, dejo de condenar y perdono, hermano, entonces lo primero que yo voy a traer es paz en mi corazón. Y esa paz, hermano, me va a llevar a vivir en santidad, en temor de Dios. Y entonces podré ver al Señor. Porque dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo, hermanos, amén, aleluya. Entonces, ¿verdad? La paz, hermano, la paz proveniente del perdón de mis pecados también está sujeta a mi capacidad de perdonar a otros. Dice, nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando perdonamos. O sea que cuando perdonamos nos parecemos más a Dios porque Él nos perdonó a nosotros. Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Nosotros también, al hacerlo con otros, estamos haciendo lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nos perdonó nuestras ofensas, nos perdonó nuestros pecados, hermanos, amén, amén. Oiga, entonces también, hermano, hay otra persona dijo así, la ansiedad del amor es perdonar en lugar de condenar. Entonces fíjese, hermanos, amén. Mandamientos que traen bendición, no juzgar, no condenar y no perdonar. Van a traer bendición a tu vida porque van a traer paz, gozo, tranquilidad, hermanos, amén, amén. Entonces, imagínense. Y luego lo que sigue, dice, hermanos, amén, ¿verdad? Lo que continúa, dice, ¿verdad? De perdonar. Y luego dice, el de dar. El dar, hermanos, amén, aleluya. Como dice ahí la palabra del Señor. Y da y se os dará, dice. Fíjese lo que dice el Señor. Da y se os dará. Dar y se os dará. O sea, hermanos, amén, aleluya. Que el dar para recibir en abundancia, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Y se os dará. La palabra dar, en este contexto, va más allá de nuestra generosidad y se puede incluir el tiempo, el amor y la atención, hermanos, amén, aleluya, que tengamos para con los demás. Y el cuidado hacia los demás. O sea, cuando se habla de dar, hermano, no se habla solamente de dar dinero. Se habla de dar muchas cosas. De dar amor, hermano. De dar compasión, de dar misericordia, hermanos. Amén, aleluya. Ahora fíjate, hermanos, amén, aleluya, dice el Señor, aleluya, ¿verdad? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, dice, os volverán a medir. Ahora fíjese, hermano, cuando el Señor habla de la frase medida buena, apretada y remecida y rebosando, se refiere a la forma en que se mide la cantidad de algo que se da. En la cultura judía se utilizaban medidas para medir los granos y otros productos. La medida buena, dice, es una medida justa y generosa, mientras que la medida apretada se refiere a una medida que es escasa y mezquina. ¿Verdad? La medida remecida se refiere a una medida que se ha sacudido para llenarla más. O sea, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que entre más la mueves, más se junta para que le puedas echar más. ¿Verdad? O sea, por eso fíjese que dice que parado se come uno más, porque se da más espacio. Y se sienta, pues se va a llenar más rápido, porque no hay, pero parado, hermano, come más. ¿Por qué? Porque da más lugar para poder comer. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Y la medida rebosando se refiere a una medida que está llena hasta el borde y que rebosa. La pregunta es, hermanos, amén, ¿cuál es la medida al momento de dar de nosotros? ¿Cómo damos, hermano? ¿Cómo le damos a Dios? ¿Verdad? ¿De qué forma le damos a Dios? No solamente estamos hablando de dinero, sino el tiempo que le damos a Dios.
el servicio que le damos a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se lo damos? ¿Se lo damos escasamente? ¿O se lo damos con gozo, con alegría, hermanos? Amén, aleluya. O sea, hermanos, amén, ahora usted dirá, bueno, dice, ¿verdad? La medida es que cuando damos a los demás con generosidad y bondad, recibiremos de la misma manera. Si damos con medida buena y generosa, recibiremos de acuerdo a esa medida. Si damos con una medida apretada y mezquina, también recibiremos también de acuerdo con esta medida. Entonces, y es aquí donde comienza, hermano, el principio, ¿verdad? De la siembra y la cosecha. Si siembras escasamente, escasamente segarás. Si siembras generosamente, generosamente cosecharás. Y esto es en todo, hermano. En todo lo que se confirma en nuestra vida, hermanos. Amén. Porque sabe que la mezquinidad es una causa de pobreza. Cuando somos mezquinos, hermano, cuando somos codos, tacaños, pues, para que me entiendan. Así nos va, hermano. Cuando somos codos con el tiempo de Dios, cuando somos codos para buscar a Dios, cuando somos codos para servir a Dios, así nos va, hermano. Vivimos espiritualmente pobres. Pero cuando le buscamos, cuando le servimos, hermano, aleluya, sin medida, hermanos, amén, rebosando, como dice ahí, hermanos, amén, aleluya, generosamente, aleluya. Entonces, hermano, así será nuestra vida espiritual. Porque muchos hermanos espiritualmente hablamos, estamos desnutridos espiritualmente, porque así le damos a Dios. O sea, hermano, ¿por qué? Porque la cantidad que demos determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ahora no estoy diciendo yo, oh hermano, entre más des dinero, más dinero. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy hablando, hermano, en todas las áreas de tu vida. A como tú le des, así vas a recibir. La Biblia dice, ¿verdad? Que cada uno dé como Dios proponga en su corazón. O cada uno dice, aparte algo, según Jehová te haga prosperado. Pero no solamente, hermano, económicamente, sino con cómo estás de salud, hermano. ¿Cómo estás físicamente? Así. ¿Verdad? Así debemos de darle a Dios, hermano. Ya que Dios nos da tanta vida, tanta salud, hermanos, ¿saben por qué somos escasos y mezquinos con Él? Si Él nos da, hermano, tanta vida, tanta salud, tanta fuerza, ¿por qué el tiempo de darle a Dios el tiempo no se lo damos? Somos mezquinos con el tiempo con Dios. Ahora fíjese, hermanos, amén, aleluya. La forma aquí en como Lucas, hermano, describe estos 4 niveles para la medición del resultado es asombrosa. Vamos a verlo de esta manera. A la medida buena se le aumenta la medida apretada, más de lo que podemos contener. Después de esto nos lleva a aumentarse a la medida remecida para poder contener aún más. Entonces, cuando ya se llenan los vacíos, vamos a una medida rebosada. Y con esto Lucas nos conduce de un aumento a otro, pero en un orden ascendente. ¿Qué significa todo esto? Que usted y yo seremos bendecidos según hemos medido a los demás. Como nos demos, hermano, hacia los demás. Como nos demos a Dios, así vamos a ir aumentando nuestra vida espiritual. Muchos queremos, hermano, alcanzar una madurez espiritual, hermano, cuando pues no le damos el tiempo a Dios. Muchos queremos, hermano, que Dios nos bendiga, aleluya, pero no somos obedientes a Dios. No queremos darle lo poco. Pero queremos que Dios nos dé mucho. Imagínate, hermano, si Dios nos pide un 10. Si nos pidiera un 40. O un 100%. Todo pues. O que pidiera el 90 y te dejara el 10. Nos dejara el 10, imagínate. Ese 10% el Señor lo multiplicaría para que pudiéramos sobrevivir. Pero sin embargo, porque Dios es tan bondadoso y tan generoso con nosotros, que nomás nos pide un 10. Dice, un 10 nomás. Entonces, por eso, pero si nosotros en lo poquito, hermano, no le somos fiel a Dios, ¿cómo queremos que Él nos ponga en lo mucho? El Señor, quiero ganar 5,000, óyeme, pero si no eres fiel con 100, ¿cómo quieres 5,000?
si no eres fiel en lo poquito? ¿Cómo queremos que el Señor nos ponga en lo mucho, hermanos? Amén, aleluya. Y como le digo, esto va en todo, hermanos, amén, aleluya. En todo lo que nosotros hagamos, aleluya, tanto espiritualmente, hermanos, amén, aleluya. Lo más que le demos a Dios es lo más que vamos a prosperar en nuestra vida. Por eso cuando Juan, hermano, nos habla y nos dice, aleluya, que el deseo de Dios le dice a Gallo, yo quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. O sea, que nuestra alma sea prosperada, hermano, que nuestra alma sea bendecida, que seamos bendecidos espiritualmente, que usted y yo crezcamos, que usted y yo maduremos, hermano, espiritualmente. ¿Para qué, hermanos? Amén. Para que Dios nos pueda prosperar, para que cuando venga la prosperidad no te sirva de estorbo ni de tropiezo. Porque a veces cuando Dios nos empieza a bendecir, nos empezamos a apartar de Dios. Entonces, es importante, hermanos, amén, aleluya. La abundancia de nuestra generosidad es reconocida por Jesús como una de las mayores bendiciones, porque Él dijo, aleluya, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿cómo es, hermanos, amén, el dar a aquel que no te puede dar? Eso es, mi hermano, bienaventuranza. Eso es dichoso, aquel que le da al que no te puede regresar. Pero el que le da a aquel que le puede dar para atrás, ese no es feliz, hermano. ¿Por qué? Porque ese es conveniencia. Es conveniencia. Doy porque me dan. Pero si no me dan, no doy. ¿Ah? Y lamentablemente, hermano, a veces así como humanos, así somos. Somos bien convenencieros. Luego le voy a dar a Dios para que me dé. No, hermano. Si tú y yo le damos a Dios, no para que nos dé, sino que le damos porque Él ya nos dio. Si Dios no te ha dado, no le des nada, hermano. Pero nosotros le damos porque Él ya nos dio. Él nos dice, dame para darte. No. Él dice, dame porque yo ya te di. Pero hoy en día, hermanos, amén, aleluya, se le enseña a la gente que hay que dar para recibir, hermano. No. Damos porque ya recibimos. Si no hemos recibido nada, pues ¿qué le podemos dar a Dios, hermano? Si no hemos recibido nada. Pero Él ya nos dio para que le podamos dar. Y no porque lo necesite, sino para probar nuestra obediencia. Para ver si realmente estamos dispuestos a obedecerle a Dios, hermano. No porque lo necesite. Oiga, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él no necesita de nosotros, hermano. No necesita de nuestro dinero. Pero sin embargo, aleluya, Él quiere ver nuestra fidelidad hacia Él, hermanos. Estamos dispuestos a obedecerle, hermanos, amén, aleluya, en lo que Él nos pide y nos demanda a través de su palabra. Dice, entonces, ¿qué recibo si doy? Por ejemplo, si doy mi tiempo, mis talentos, mi dinero, mi amor, mi perdón y mis oraciones, me será devuelto en bendiciones espirituales y no pocos casos en bendiciones materiales. Porque yo, la forma en que yo le dé a Dios es la forma en la que yo voy a ser beneficiado. Pero cuando yo le doy, no para querer más, sino porque Él ya me dio. Si yo le doy mi tiempo es porque Dios me ha dado tiempo. ¿Verdad? Si Dios me ha dado dinero es porque si yo le doy dinero a Dios es porque Él ya me lo dio. No le doy para que me dé más, sino porque Él ya me dio. Si yo doy perdón es porque ya me lo dieron a mí, hermano. Si yo no doy para que me den, si yo doy porque ya me lo dieron a mí. Todo lo que damos ustedes porque ya lo recibimos, hermano. Nosotros no damos nada para que nos den más, no, ya damos porque ya recibimos, hermano. Todo lo que usted y yo damos es porque ya lo recibimos, porque Dios nos da la vida, Dios nos da el tiempo, Dios nos da la fuerza, nos da el trabajo, nos da todo, hermano. Entonces, aleluya, lo que nos queda a nosotros es dar. Es ya dar, hermanos, amén, sin esperar nada a cambio, porque ya lo recibimos. Por eso no debo de aferrarme a un espíritu egoísta y avaro. Pedro y Juan eran muy pobres, pero el paralítico le dijeron, ¿sabes qué? De lo que tengo te doy. No tengo plata, no tengo oro, pero mira, pero tengo la bendición, tengo la unción, tengo la presencia de Dios. Y mira, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Oiga, hermano, imagínese, el oro y la plata lo hubieran seguido dejando ahí paralítico. Pero le dijeron, mira, no, tengo algo mejor.
tu sanidad, mira, levántate y anda. Porque si le hubieran dado plata y oro, ahí se hubiera quedado más, saber, hasta que se muriera. Pero dice, no, te tengo algo mejor para ti que el oro y la plata. Algo que te va a beneficiar mucho más. Porque la plata y el oro que te dé se te va a gastar, te lo vas a gastar. Pero lo que te voy a dar, dice, eso te va a servir para toda la vida hasta que te mueras. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Oiga, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Jesús, hermano, en este texto, para que esos mandamientos sean de bendición, donde nos dice que si juzgamos, condenamos y no perdonamos, somos tan ciegos como los demás. Porque cuando Él dice, hermanos, amén, dice, cuando Él les dice, miren, porque esto es lo que les voy a enseñar, dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Oiga, hermano, si yo juzgo, si yo no perdono, si yo condeno, si yo no perdono, entonces dice, ¿cómo puedo guiar a otra persona? ¿Cómo puedo decirle a alguien, oye, perdona? Oye, no juzgues. Oye, no condenes. O sea, no puedo, hermano, no puedo. ¿Por qué? Porque si yo no lo he hecho, no le puedo decir a otro que lo haga. ¿Ah? Entonces dice un ciego no puede guiar a otro ciego. Y luego cuando dice, hermano, el discípulo dice, no es superior a su maestro. Como diciéndole, si ustedes creen que son mejor que yo al no hacerlo, dice, no se puede. Un discípulo no puede ser superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Quiere decir, ¿verdad? Que aquel que hiciera, ¿verdad? Lo que se le dijera, será como su maestro, pero no lo puede superar o no puede ser mejor que él. Puede ser como él. ¿Por qué? Porque está ejerciendo lo que él está haciendo. ¿Ah? Entonces, fíjese, hermano. Y luego dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Dice, no te echas de ver ahí la viga que tienes en tu ojo. ¿Por qué miramos los defectos de los demás y no miramos los que tenemos nosotros? Porque es más fácil, ¿verdad?, mirar los errores de los demás que los nuestros. Es más fácil. Porque queremos corregir a los demás, pero cuando me corrigen, ¿a mí qué? Pero no quiero que me corrijan a mí. Quiero corregir a los demás. Pero yo no quiero cambiar mi actitud. Entonces, ahí la Biblia nos dice, aleluya. Fíjese, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Dice, no mirando la vida que está en el ojo tuyo. ¿Cómo quieres que aquel cambie si tú no cambias? ¿Ah? Dile, hermano, cambia. ¿Y tú qué? ¿Por qué no decir, hermano, cambiemos? ¿Ah? Cambiemos nuestra vida, aleluya. ¿Ah? Ya no nos juzguemos, ya no nos critiquemos, ya no nos murmuremos unos de los otros. Ya no, hermano. ¿Por qué? Porque eso trae condenación. Pero el hacer lo que Dios dice, hermano, trae libertad, trae gozo, dice la Biblia, a nuestra vida. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermano, que si nosotros, aleluya, ¿verdad?, no hacemos lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo podemos, hermano, poder ayudar a otros? Si nosotros no lo hacemos, hermanos, amén, aleluya. Si nosotros no primeramente no reconocemos nuestras cosas, no podemos ayudar a los demás. Nosotros primeramente tenemos que cambiar. Porque no puedo yo sacarle la paja al ojo de mi hermano cuando yo tengo una viga adentro. Dice el Señor, sácate primero la viga. O sea, primero aliviánate tú. Primero arréglate tú. Primero conviértete tú para que luego puedas ayudar a tu hermano. Si no, no vas a poder hacerlo nunca. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. ¿Cómo lo llamó el Señor a esas personas? Hipócritas. Dice, hipócritas, dice. Quieren que los demás cambien y tú no cambias. Eres un hipócrita, dice. Primero cambia tú.
para que el otro luego pueda cambiar. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Solo quien tenga limpios sus ojos podrá juzgar con justo juicio. ¿Ah? Solamente que tengas tus ojos limpios podrás juzgar con justo juicio, no condenar a otros y sobre todo perdonar de corazón. Por eso, hermano, en un mensaje a la iglesia de Apocalipsis, el Señor manda a la iglesia y se compra colirio para que limpies tus ojos primero, para que ya no andes juzgando, para que ya no andes condenando y aprendas a perdonar a los demás sus errores. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Si nosotros hacemos esto, hay grande bendición para usted y para mí. Por eso, mandamientos con bendiciones. Mandamientos, hermano, con una bendición. Porque el hacerlo, hermano, va a traer paz a nuestro corazón. Va a traer libertad a nuestra vida y usted y yo vamos a poder disfrutar de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Pero si usted y yo no hacemos, hermano, mire, los mandamientos de Dios que Jesús dejó son duros, hermano. Se ven difíciles humanamente. Pero si nosotros nos dejamos guiar, ¿verdad? Por el Paracleto, por el Consolador, por aquel que fue enviado para ayudarnos, para poder hacer estas cosas. Porque en nuestra carne no podemos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, usted y yo lo podemos hacer. ¿Por qué, hermanos? Amén, ¿verdad? Porque lo primero que el Espíritu Santo va a producir en nosotros es ¿qué? Amor. ¿Y el amor qué dice que hace? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo perdona. Dice, el amor, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, dejamos que el Espíritu Santo llene de amor nuestra vida, entonces vamos a poder hacer eso. Vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de condenar y vamos a perdonar. Y entonces, dice, vendrá la paz. Y cuando viene la paz, ¿qué es lo que viene después? No, el gozo. El gozo, hermano. El gozo. ¿Y después qué sigue? La fe, hermano. O sea, fíjese, hermano, todas las cosas están en un orden. Luego viene la bondad. La misericordia. La templanza o el dominio propio, hermano. O sea, mire, todo está en un orden. Pero ¿qué es lo que viene primero, hermano? El amor. Porque el amor es lo que va a borrar todo. El amor de Dios en nuestra vida. Y solamente cuando usted y yo verdaderamente dejemos que el Espíritu Santo, hermano, llene nuestra vida, usted y yo vamos a poder cumplir estos mandamientos. ¿Verdad? Porque los dones no ayudan. Los dones no ayudan a perdonar, hermano. El hablar en lengua no te lleva a perdonar. ¿Qué es lo que te lleva a perdonar? El amor. El amor. El amor de Dios en tu vida es lo que te lleva a perdonar, no los dones. Los dones, los frutos del Espíritu Santo. Porque los dones son para edificación de la iglesia. Fíjese la diferencia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Los frutos son para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida y para dirigir nuestra vida, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. El don no te lleva. El don edifica, pero no te lleva a hacer lo que verdaderamente debemos de hacer. Entonces nosotros debemos dejar que los frutos del Espíritu Santo llenen nuestra vida para poder hacer lo que Dios pide que hagamos. Amén. Así que, hermanos, amén, aleluya. Hay que buscar los dones, los frutos. Ya, los dones hay que dejarlos a un lado, hay que buscar los frutos.
Los dones nos van a ayudar a servir a Dios y a hacer la obra de Dios, pero los frutos nos van a ayudar a edificarnos a nosotros, a amarnos, hermanos, a respetarnos, a soportarnos, hermanos, amén, y a ser misericordiosos los unos para con nosotros. Porque los dones no hacen nada, pero los frutos son los que traen la restauración, la sanidad y la unidad de la iglesia, hermano. Póngase de pie, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, amén, aleluya, a orar, aleluya. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, amén, que nos ayude, aleluya, porque, aleluya, muchos de nosotros estamos faltos en muchas de estas cosas, hermanos, amén, aleluya. Porque aunque hemos estado, aleluya, ¿verdad?, en la iglesia, aleluya, pero todavía, hermanos, amén, aleluya, no se nos ha quitado, aleluya, la costumbre, ¿verdad?, de juzgar, de condenar, hermanos, amén, y de no perdonar. Es importante, aleluya, que nosotros le pidamos a Dios, iglesia. Son mandamientos que van a traer bendición. Son mandamientos con bendición, hermano. Que los únicos beneficiados vamos a ser usted y yo. Si nosotros vivimos de acuerdo a ellos. Si nosotros obedecemos, hermanos, sus mandamientos. Porque es importante, iglesia. Es importante que nosotros, aleluya, podamos aprender a obedecer, hermanos, amén, aleluya, a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios amado, en esta noche, Señor, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos da, Señor, cada día, Padre, porque necesitamos nosotros, Padre, poder entender, poder comprender, Señor, qué es lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra en el día a día, Señor. Para que nosotros, Señor, aprendamos, Señor, a vivir de acuerdo a ella, a practicarla, a vivirla, Padre. Porque es ahí donde está la clave, Padre, la clave para la bendición. Porque son mandamientos, dice tu palabra, con bendición. Bendición para nosotros, Señor. Bendición para nuestras vidas, para nuestros hogares, Señor, para nuestras familias, Señor. Por eso, Padre, en esta noche, Padre, queremos pedirte, Padre, que nos ayudes, bendito Dios. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios mío. Ayúdanos, Padre, para que de nosotros, Padre, sea quitada el juzgar, Señor. Que ya no juzguemos, Señor. Que ya no condenemos, Señor. Y que aprendamos, Señor, aleluya, a perdonar, a soltar, Padre. A soltar, Padre, o a liberar, Señor. A liberarnos, Señor, de esas cosas, Señor, aleluya. De ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento, Padre, que tenemos hacia aquellas personas, Señor, aleluya, que nos han ofendido, que nos han dañado, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a soltar, Señor. Que nos ayudes a soltar, que nos ayudes a ser libres, Padre, para poder disfrutar, Señor, de esa paz, de ese gozo, Padre, y de ese amor, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y perdónanos, bendito Dios. Perdónanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de aquellos hermanos, Señor, que pueda escuchar este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, Señor, del YouTube, Padre. Que ahí también tú puedas obrar en sus vidas y en sus corazones, Señor. Que ellos también, Señor, aleluya, puedan, Señor, oír tu palabra, oír, Señor, la bendición, Padre, y el privilegio que trae, Señor, tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a, como dice Santiago, a ser hacedores y no solamente oidores de ella, Padre, para que podamos disfrutar, Señor, de esa paz, de esa comunión, Señor, contigo, Padre, y así, Padre, cada día podamos ser imitadores de ti, Padre, en nuestras vidas, Señor, siendo, Señor, como tú eres, Padre, para con todos, Señor, porque tú no nos juzgas, porque tú no nos condenas y porque tú nos perdonas, Señor, que de la misma manera, Padre, en nosotros, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, en cada uno de tus hijos, Señor, hay ese mismo sentir, Padre, hay ese mismo deseo, ese mismo anhelo, Padre, de practicar cada una de las cosas, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre. Así que, bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios, Padre, y en esta noche,
noche, Señor, también, Padre, queremos pedirte, Padre, por Carlos Osuna, Padre, por César Hernández, Señor, aleluya, que tiene cáncer, Señor, en la próstata, hermano, Padre, aleluya, y es hermano de la hermana Enedelia, Padre, que tú obres, Señor, aleluya, en la vida de estos dos hombres, varones, Señor, que tú te glorifiques, que tú traigas sanidad, Padre, porque nada es imposible para ti, Padre. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, Señor, aleluya, el cual, Señor, se complace, dice tu palabra, se complace en tener misericordia, Padre. Así que pedimos, Señor, por estos varones, Padre, por Carlos Osuna, por César Hernández, Padre, para que tú restaures esa próstata, para que tú traigas sanidad, Padre, pero sobre todo, Padre, que él pueda conocerte a ti, que él pueda, Padre, abrir tu corazón a ti, Padre, que te pueda, Señor, recibir, Padre, como su Señor y Salvador, que él logre alcanzar, Señor, el perdón de sus pecados, Señor, y pueda recibir la restauración, la reconciliación contigo, Padre, y que si es tu voluntad, Padre, y que si están tus propósitos y en tus planes, Padre, el sanarlo y el levantarlo, Señor, aleluya, que sea hecha tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, porque sobre todo, Padre, nosotros queremos que tu voluntad sea hecha en cada vida, en cada corazón, Señor, aleluya, de cada uno de aquellos, Señor, aleluya. Por eso, Señor, te pedimos que tu misericordia, Padre, sea sobre ellos, alcánzalos, ayúdalos, perdónalos, Señor, y que sea hecha tu voluntad en la vida de ellos. Si es tu voluntad sanarlo, sánalo, levántalo, restáuralo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga, que Dios lo siga guardando y cuidando. Y acuérdense que el sábado nos toca la vigilia. Aleluya. Para que nos preparemos, aleluya, para venir a buscar de la presencia del Señor. Así que corra la voz, recuérdele a los hermanos y díganle, hermano, el sábado hay vigilia, para que vengamos, aleluya, a buscar la presencia del Señor. El viernes también tenemos servicio, así que, hermano, que el Señor me lo guarde, lo cuide y que lo bendiga y que lo lleve con bien de retorno a su casa y que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Amén. Así que bendiciones, hermano. Me dio gusto verlo, qué bueno que se esforzó, qué bueno que vino, hermano, y sigamos adelante en el nombre del Señor. Amémonos, hermanos, de corazón, no de labios, hermanos. Amén. Amémonos de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.